Sistema Riser. La embarcación de perforación en aguas profundas, GQ, puede perforar hasta 7 kilómetros por debajo del suelo marítimo. Para perforar a una distancia aún mayor, se utiliza un sistema Riser. Con el sistema Riser se utiliza lodo en lugar de agua de mar. Existen muchas razones por las que se utiliza lodo. En primer lugar, posee una mayor viscosidad que el agua de mar, lo que obliga a los recortes a subir incluso en los pozos más profundos. Asimismo, con el incremento en la presión a mayores profundidades, la presión de formación se vuelve más alta que la presión dentro del pozo relleno de agua. El pozo colapsará si se alcanza cierta presión diferencial entre el interior y el exterior del mismo. El lodo tiene una mayor densidad que el agua, por lo tanto, la presión dentro del pozo permanecerá más alta y este no colapsará, permitiendo una perforación aún más profunda. El lodo de perforación está artificialmente adicionado con diversos tipos de productos y es costoso. Descargarlo en el suelo marítimo es perjudicial tanto económicamente como para el medio ambiente, por lo tanto, el lodo es recolectado y reutilizado. Para este tipo de propósito, la tubería Riser es conectada desde la embarcación hasta el suelo marítimo. El lodo de perforación que es rociado por la barrena regresa a la embarcación a través de la tubería Riser junto con los recortes y es recolectado y reciclado en la embarcación. La perforación Riser no solo hace posible llegar a enormes profundidades, es también un método de perforación sin precedentes que resulta saludable tanto ambiental como económicamente. La perforación con risers hará posible perforar a través del manto terrestre a profundidades nunca antes alcanzadas en toda nuestra historia.